Puro Sinaloa. Les agradecemos mucho a todos el tiempo que se están dando para estar presentes en este espacio, ¿no? Les agradecemos mucho que estén aquí conectados el día de hoy con un tema bastante interesante, un tema bastante importante para todos aquellos que tienen el gusanito, tienen la idea de exportar hacia otros países. Bueno, el día de hoy traemos a una ponente que nos va a ayudar con eso. Seguramente la conocen la gran mayoría de ustedes. El tema de hoy, mi primera exportación, que lo va a dar nuestra querida licenciada en Negocio y Comercio Internacional, Astrid Garibay Soto, que ella es directora general de Garsot Trade Consulting Services, además de que, bueno, también está en el área de docencia, ¿no? Le agradecemos mucho a Astrid por darse el tiempo de darnos una charla, ¿no? Que nos va a ayudar seguramente a todos los que estamos interesados en este tema, en este rollo de la exportación. Y bueno, sin más por añadir, le voy a ceder el uso de la voz a nuestra ponente el día de hoy para que inicie con su plática, con su participación. Y en estos momentos ya, Astrid, cuando quieras, pues es adelante, el micrófono es tuyo y también, bueno, si quieres compartir pantalla ya está habilitado para que puedas hacerlo. Y te lo agradecemos mucho. Hasta luego. Bueno, adelante. De acuerdo. Eh, bueno, pues muchas por permitirme estar aquí por el espacio. Muy buenos días a todas y a todos por estar esta mañana aquí con nosotros para hablar, como dice nuestro equipo de comercio exterior, la exportación es un tema bastante importante, se hace mucho en el estado, pero hay cosas que por ahí quedan fuera que a veces no sabemos qué hacer cuando somos novatos o somos inexpertos. Entonces, por ahí va la cosa en esta pequeña presentación. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a entrar? Yo sé que aquí habemos de todo público. Seguramente están ya los emprendedores que alguna vez quisieron intentar vender un producto al extranjero o en su defecto que les llegó un cliente y no supieron qué hacer, o están esas personas que tienen empresas y les gustaría empezar este tema de la internacionalización y que desconocen esos procesos pequeños que nos van a hacer prepararnos para poder estar exportando en un futuro cercano o a largo plazo. Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con darle respuesta a cómo me preparo para mi primera exportación. Me iba a presentar, pero aquí ya me hicieron el favor de presentarme un poquito. Quiero que sepan que el tema del comercio exterior es una de las cosas que yo más disfruto hacer. Por fortuna me puedo dedicar a él desde muchas aristas, desde la docencia, desde la práctica y también en el área de la consultoría. Entonces, todo lo que yo pueda compartir esta mañana con ustedes, pues espero que les sea de mucha utilidad. Para ponernos en contexto, por lo mismo que sé que hay de muchos tipos de personalidades dentro de este webinar, vamos a dejar como precedente que es la exportación. Digamos que la definición tal cual de la legislación mexicana, pues tiene que ver con que es la salida legal de la mercancía del territorio nacional con la finalidad de que permanezca en el extranjero por tiempo limitado o por un tiempo definido. ¿A qué nos referimos con esto? Que dentro de las exportaciones tenemos dos vertientes, las exportaciones definitivas y las exportaciones temporales. Para efectos de este webinar nos vamos a enfocar sobre la exportación definitiva porque al final lo que queremos es vender al extranjero y que el producto ya se quede con el cliente. Entonces partimos de ahí y me gustaría que se hicieran esta pregunta a los que ya tienen un proyecto, están con miras a internacionalizar su producto, entrar a otros mercados, que se hagan esta pregunta. Si quieren no me contesten, contéstenla para ustedes mismos. Entonces es la siguiente: ¿estoy preparada, estoy preparado para exportar? Va a haber gente que va a pensar que sí, va a haber gente que me va a decir que no. Y cualquiera de las dos respuestas de momento está bien. Les voy a dar otros planteamientos que de pronto nos van a ayudar a reforzar la idea de saber si estamos listos o no estamos listos para exportar.
Con la respuesta anterior, otras 4 preguntas. Si yo todavía no sé si estoy listo para exportar, yo me puedo hacer otras 4 preguntas que ustedes tienen en pantalla para poder yo definir si estamos listos o no. La primera sería, ¿mi producto está preparado o mi producto es adecuado para exportarse? La segunda, ¿conozco cómo hacer llegar mi producto al destino? La tercera, ¿cumplo con los requisitos de salida de México? Y por último, ¿ya coticé precio de exportación al comprador? Yo creo que estas 4 preguntas son las principales que uno como emprendedor o como empresario que le llega por primera vez un cliente o en su defecto le llega la posibilidad de enviar un producto al extranjero, se tiene que hacer o nos hacemos. A veces partimos de la idea donde ya nos dijeron, ok, hay oportunidades con los mercados internacionales, características que deben de cumplir para poder dentro de ese mercado y cumplimos con todo lo que está enfocado en el exterior, por decirlo de alguna manera, y no empezamos a trabajar o a prepararnos con todos los procesos que hay que hacer dentro de México para poderle dar salida a ese producto, porque los productos también se tienen que adecuar y también como empresa tengo que generar ciertos procesos, sobre todo si voy a dedicarme a la exportación. Entonces, son algunas de las preguntas porque muchas veces ya llegó mi cliente, ya me pidió cotización, pero no tengo idea de cómo cotizar. Si han estado siguiendo los webinars de Puro Sinaloa, hemos visto muchos temas al respecto, desde internacionalización de mercados, oportunidades con diferentes mercados, cómo determinar un precio de exportación, que son procesos que van ayudando para que yo me esté preparando. También otra es, ¿cómo le voy a dar salida? Pues porque a lo mejor mi cliente está en Europa o está en China, pero yo no sé nada de comercio, ¿cómo hago que llegue el producto? ¿Sale? Entonces, en ese sentido vamos a ir dándole un poquito de respuestas para que ustedes tengan un panorama de cómo prepararse o cómo tener un poco de idea para esta primera exportación. Ahora, hay unas cosas que les quiero yo decir. Para exportar no necesitamos ser el productor o el fabricante de dicho producto. Tal vez estoy dentro del medio como un comercializador, que lo que me dedico es buscar oportunidades en el extranjero y yo compro el producto pues en diferentes presentaciones, en diferentes lugares, a diferentes productores y yo me encargo de prepararlo para exportar. Es decir, si todos tuviéramos la intención de exportar, no necesariamente necesitamos el productor. Claro que los productores de pronto tienen un poquito más de ventajas en el sentido que controlan directamente ciertos procesos dentro de la fabricación o de la producción. En México estamos bendecidos en el hecho que la exportación tiene muchas ventajas porque hay muchos programas de apoyo, de fomento, digamos que es una de las cosas que el gobierno tiene muchos años trabajando. Entonces, al tener ese tipo de ventajas, nosotros tenemos incentivos que nos benefician al estar haciendo exportaciones como empresas, que más adelante podemos hablar un poquito de ellos. ¿Qué otras ventajas pudiéramos decir que tenemos? Pues que México es un país que tiene muchísimos acuerdos comerciales y muchos tratados de libre comercio que va a beneficiar que podamos tener acceso a mercados que de pronto creíamos que no podíamos entrar y tenemos algunas preferencias arancelarias o de requisitos que México o un producto mexicano puede cumplir para acceder más fácil a esos mercados. Pero hay otras cosas que también te quiero decir. Ya te dije que sí puedes exportar. Sin embargo, te tengo que decir que una exportación va a requerir mucha preparación y mucha dedicación.
toda aquella empresa o persona que se quiera volcar al lado de la exportación tiene que saber que tiene que crear procesos y que tiene que ser disciplinado y constante para garantizar el éxito de dichas operaciones. Y el hecho de que yo no me prepare, puedo cometer errores porque es un riesgo ya dentro de lo mismo por el hecho de no planear mis operaciones. Ahora, no, exportar no es cosa del otro mundo y sí se necesita mucho compromiso. Y les ponía yo una notita acá arriba, donde les digo que a veces lo más difícil es conseguir un cliente cuando estamos tratando de exportar. Y hay veces que el cliente llega a nosotros porque tuvimos oportunidad de ir a alguna expo, una feria, o mi empresa tiene presencia en el mundo digital, o conseguí estar en alguna plataforma, o a lo mejor alguien me recomendó, no sé. El chiste es que el cliente llega a mí, pero yo descuido ciertos procesos que pueden hacer que yo ya no quiera exportar o simplemente no sé qué hacer. Cuando lo más difícil muchas veces es que consigamos quien nos compre del extranjero. Ahora en pantalla les quiero que vean un pequeño diagrama donde les muestro una serie de pasos que hay que hacer cuando yo estoy realizando mi primer proceso de exportación, porque son una serie de pasos que me van a permitir estar más enterado de lo que está sucediendo, de conocer mi producto, el mercado, y toda esa serie de requisitos o de momentos que tengo que cumplir para yo efectivamente poder realizar una exportación. Tienen aquí desde definir el producto, conocer el mercado destino, entrar al tema de la clasificación arancelaria, que eso nos va a permitir conocer regulaciones arancelarias y no arancelarias, cumplir con los requisitos de salida de México, es decir, el proceso mismo de la exportación, previo a la exportación en aduana, cotizar precio de exportación, fijar el Incoterm, buscar un agente aduanal y entonces elaborar los documentos para poder exportar. Esa serie de pasos es un pequeño resumen de todo lo que yo tengo que analizar para poder estar listo para hacer mi primera exportación. Más adelante los vamos a ir definiendo un poquito para que vayan conociendo qué es lo que se hace en cada uno de estos procesos. Bien, vamos a empezar con definir el producto. ¿A qué me refiero con definir el producto? Bueno, cuando yo estoy tratando de vender al extranjero, tengo que conocer bien el producto, tengo que tener fichas técnicas de ese producto, tengo que conocer la oferta y demanda de ese producto aquí en México y en el extranjero. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a saber si, no sé, se me ocurre que yo estoy exportando cierto producto y de pronto mi cliente me pide una orden mucho más grande que yo no puedo cumplir, pero sí sé que puedo conseguir el producto en dicha región a dicho productor porque las calidades son muy parecidas. Entonces el hecho que yo conozca oferta y demanda en México me va a ayudar a poder seguir exportando. También conocer la oferta y la demanda de ese mismo producto en otro país me va a ayudar a saber de precios, a saber cuánta cantidad puedo vender, cómo necesito preparar mi producto. Y también esa información me va a llevar a buscar el tema del precio y la utilidad que yo quiero fijar dentro de mi producto de exportación. Siempre es bueno hacer este análisis de en cuánto se está vendiendo el producto en el extranjero o sobre todo en el mercado a donde va, de dónde vienen esos productos para rastrear más o menos los costos que puede haber detrás para saber yo puedo competir o qué tanta utilidad puedo tener, si es rentable o no es rentable. Entonces, es un dato muy importante que podemos hacer desde México y también en los mercados extranjeros. Otra cosa de definir el producto tiene que ver con la presentación del mismo.
el empaque, el embalaje, si mi producto va a cumplir con ciertos requisitos de empaque de México o del extranjero que me vayan a solicitar, cómo tengo que embalar mi producto para la transportación internacional, si va a ser un contenedor, si van a ser cajas, cómo tienen que ir etiquetadas esas cajas, cómo tienen que ir protegidas. Y también pues hay que definir el producto en cuanto a la cantidad, el volumen, cuánto voy a mandar o cuánto quiero mandar. Desde aquí es, bueno, yo soy una empresa que ya produzco algo que vendo en el mercado nacional, pero sé que tengo un cierto margen de producto que me queda al mes, que yo puedo con él fácilmente comprometerme a vender al extranjero, pues es importante conocerlo porque ya sé cuánto es mi capacidad de exportable, ¿de acuerdo? Nos vamos a lo que sigue y yo creo que es la parte que de pronto le da más dolor de cabeza a alguien que no conoce de comercio exterior, que no tiene nadie en su equipo que hable de comercio exterior y que es el tema crucial para muchas de las operaciones que tiene que ver con la clasificación arancelaria. ¿Qué es la clasificación arancelaria? Bueno, es, digamos, una asignación de un código numérico que va a servir como identificador para operaciones de comercio internacional para cualquier producto. Todos los productos tienen una fracción arancelaria, un código arancelario que la gran mayoría de los países comparten 6 dígitos principales y cada país pues le va añadiendo los dígitos que considere pertinentes para poder identificar lo más preciso que se pueda un producto. Ahora, ¿para qué me sirve la famosa fracción arancelaria? Pues me sirve porque con esa fracción arancelaria yo puedo tener oportunidad de acercarme a estadísticas tanto de lo que hace México con ese producto, es decir, pues a cuántos países, perdón, está exportando, cuánta cantidad está exportando de ese producto por año, por mercado. También me va a poder decir qué preferencias arancelarias, es decir, si yo tengo algún incentivo en cierto país donde a lo mejor por llevar mi producto ahí mi importador no va a pagar impuestos o no le van a pedir cierto requisito, pues yo sé que mi importador va a estar contento de estar trabajando conmigo en ese sentido. También si en algún punto yo me comprometo a llevar el producto directo a la puerta de mi cliente, pues sé que yo me voy a poder ahorrar esos costos. Volvemos a lo mismo, eso mismo nos va a poder decir si tenemos algún tratado, un acuerdo comercial que nos agilice la operación, nos va a decir si tenemos que cumplir con ciertas certificaciones y para que vean un poquito en la pantalla del lado izquierdo, déjenme... Sí, del lado izquierdo tenemos unos números y es lo que quiero que vean en el diagrama, donde los primeros 6 aplican por el sistema armonizado, que esto es a nivel internacional. Muchos países que integran la Organización Mundial de las Aduanas lo comparten y eso nos va a permitir tener estadísticas a nivel mundial. En México le agregamos dos dígitos más para poder decir específicamente qué producto estamos hablando. Y hubo una pequeña actualización que no vamos a entrar a detalle, pero que nos va a identificar, hablar ya de cosas como identificación comercial, que nos va a servir sobre todo para los exportadores en el mediano plazo, porque vamos a poder identificar qué productos se está vendiendo a qué personas, un poco más explícito, que me puede servir a mí como identificación para mi mercado o como oportunidad para ver qué se está vendiendo, si yo lo puedo producir o si yo lo puedo colocar también en el... ¿Qué es lo que decir respecto a cáncer? Esta fracción es muy importante para todo el proceso y solamente el agente aduanal con el que yo voy a trabajar me la puede confirmar. Sin embargo, dentro del proceso, si ustedes se acercan a alguna dependencia que tenga que ver con comercio exterior
o trabajan con un equipo de consultoría, ellos les pueden dar como preámbulo alguna fracción, un código para que ustedes puedan obtener toda esa información previa que andan buscando. Sin embargo, es algo que ustedes tienen que saber. La fracción arancelaria solamente la va a confirmar el agente aduanal que vaya a hacer la operación, porque digamos que es un detalle súper importante donde las dos partes asumen la responsabilidad de lo que suceda con ese código. Por ahí va la importancia de la clasificación arancelaria. Y esta misma clasificación arancelaria o esta fracción arancelaria, pues una vez que yo consulto las regulaciones no arancelarias como permisos, certificaciones, también me dice qué aranceles voy a pagar. Me puede decir cuántos impuestos hay si yo quiero exportar mi producto desde México, cuánto voy a pagar, si tengo que cumplir con un permiso en específico, si necesito un padrón específico para poder exportar mi producto, o en su defecto, si mi producto está prohibido para la exportación. ¿Dónde puedo consultar eso? Pues me hay dos formas de consultarlo. Uno es la tarifa de impuestos generales de la TIE, o en su defecto en línea por medio del CIA, el sistema de información arancelaria vía internet. Esto les digo, les va a servir como para ir investigando. Sin embargo, siempre hay que apoyarse del agente aduanal que vaya a apoyarnos en esta operación, porque él es el único que me va a decir, sí, esas fracciones la vamos a usar, y entonces ya vas a poder confiar en qué requisitos necesitas cumplir para poder sacar el producto del país. ¿Qué más? La cotización es otro de los pasos que le da dolor de cabeza a muchas personas, sobre todo cuando es la primera vez que exportamos, porque no sabemos cómo definir el precio de exportación y porque normalmente el cliente quiere que le des rápido una cotización, y si tú nunca has hecho una exportación, pues difícilmente vas a saber cuánto se gasta, qué personas están involucradas, cuánto hay que pagarle a cada quien, cómo hago llegar mi producto de donde lo tengo a donde tiene que ir. Entonces, con base en esa experiencia, pues es importante darles algunos tips que tienen en pantalla. Cuando yo voy a definir mi precio de exportación, alguna de las cosas que yo les puedo recomendar es el costing. Igual, si yo ya decidí que voy a empezar a exportar o que quiero empezar a exportar, la idea es que ustedes vayan trabajando con el costing o con los costos que les va a generar exportar a diferentes mercados o diferentes cantidades de producto con tiempo, para la hora que llegue un cliente o un prospecto, ustedes más fácil y más rápido puedan entregar una cotización que no les vaya a generar después un dolor de cabeza, porque cotizar mal puede que yo salga tablas en la operación, o sea que con todo y que exporté, no gane más que lo mismo que gane yo aquí vendiendo a México, o en su defecto que no gane nada y que al contrario yo tenga que poner de mi bolsa para poder exportar el producto. Entonces, una estrategia de costing nos va a poder ayudar a sumar pues, los costos que me va a implicar exportar, desde preparar mi producto, si necesita un etiquetado especial, un embalaje especial, si voy a necesitar adecuarle alguna presentación, cuánto me cuesta el flete terrestre a la aduana, a qué aduana lo tengo que llevar pues, para poder cotizar un flete terrestre, si el flete internacional, cuáles son mis opciones, aéreo, terrestre, marítimo, cuánto cuesta cada uno más o menos con el volumen que yo creo que puedo exportar, o qué más, cuánto me va a cobrar el agente aduanal, cuánto cuesta los más o menos las operaciones dentro de la aduana, los gastos operativos, que las cargas, las maniobras, ese tipo de cuestiones que de pronto uno no conoce y por eso lo deja por fuera y que puede llegar a ser una sorpresa. También cuántos impuestos o cuántas contribuciones de comercio exterior tengo que pagar, porque aunque pueden ser simbólicas con lo que más adelante les voy a platicar, sí pueden ser significativas por el hecho de llevarte una sorpresa de no conocerlas.
Y una estrategia que mucha gente utiliza es partir del precio nacional o del precio puesto en fábrica. A lo mejor yo siempre voy a partir de en cuánto vendo en México y simplemente a partir de ahí le agrego los costos de exportación y luego le voy a sumar un porcentaje de utilidad que a lo mejor yo sé que puedo obtener o que quiero obtener por el hecho de exportar, porque sé que me va a involucrar otros procesos adicionales, a lo mejor contratar a alguien o tener a alguien destinado a la hora de las operaciones a estar concentrado en eso. Entonces yo digo, voy a fijar una utilidad por cada operación de exportación, aparte de sumarle los costos. Esto va a depender de cómo yo lo quiera hacer. Les digo, es muy importante también tener como referencia los precios en el mercado extranjero a donde va de un producto similar al mío, que esa ya es otra estrategia que tiene que ver con el pricing. Sin embargo, me puede servir como referencia para a lo mejor yo no ponerme muy por debajo mi precio, pero tampoco ponerlo tan alto que mi prospecto se vaya a asustar y me vaya a decir que no quiere trabajar conmigo. Un tip muy importante que es el recuadrito que ustedes ven del lado izquierdo que les puedo dar yo, sobre todo si ustedes son o van a ser primeros exportadores, es establecer un mínimo de orden de compra. Si alguno ya ha comprado en el extranjero o si ustedes ya venden a nivel nacional, seguramente ya tienen un mínimo de orden de compra. ¿A qué se refiere esto? O sea, yo no vendo menos de 1 tonelada, yo no vendo menos de tantas cajas o tantos kilos, porque cuando ustedes fijan un mínimo de orden de compra, los costos ustedes pueden llegar a controlarlos más o a tener un porcentaje de estimación más concreto. A lo mejor yo sé que exportar 1 tonelada me cuesta más o menos tanto, y entonces yo le voy a fijar este porcentaje de utilidad. A lo mejor yo, como soy un productor muy grande, pues a lo mejor yo solamente quiero vender contenedores, contenedor lleno de 20 toneladas o contenedor lleno de 40 toneladas. Eso es lo que yo voy a vender, es lo mínimo que yo puedo vender porque quiero controlar los costos y los precios, o simplemente dejarlo libre. Cuando son las primeras operaciones es muy útil un mínimo de orden de compra para tener control en este tipo de cuestiones. Ya más adelante quizás van a poder tener unos porcentajes más flexibles para ustedes vender lo que el cliente necesite desde inicio. El segundo paso dentro de la cotización del cliente, una vez que con las cosas que les comento se ayudan a definir un precio de exportación, hay que seleccionar el Incoterm. Bueno, y a lo mejor los que no conocen tanto de comercio exterior me van a decir, bueno, Astrid, ¿y qué es eso? ¿Qué es un Incoterm? Para efectos prácticos es un término de comercio internacional que se involucra en todas las negociaciones de compraventa internacional. Es una práctica muy común porque nos va a permitir poner las reglas del juego, cómo vamos a trabajar el cliente y el vendedor. ¿Sale? Estos los pone la Cámara de Comercio Internacional. Al día de hoy son 11. ¿Por qué son tan importantes? Como yo exportador, tengo que saber que una de las clasificaciones de los Incoterms tiene que ver con llevar de menos responsabilidades para mí como vendedor a toda la responsabilidad de la operación. Entonces yo tengo que saber, porque a lo mejor si yo no soy tan experimentado, el comprador se puede dar cuenta o estar tan acostumbrado a pedir cierto término, cierto Incoterm, y a lo mejor yo le digo que sí con tal de venderle, pero no estoy seguro ni conozco cuánta responsabilidad hay detrás, cuántos requisitos tengo que cumplir, los trámites que me tocan hacer y sobre todo los costos que están involucrados y que yo tengo que tomar en cuenta. Por eso es súper importante que cuando estemos exportando nos demos la tarea de conocer los Incoterms, saber cuáles me convienen, y si alguien me pide otro término, saber a qué me puedo comprometer y saber bien qué costos tengo que involucrar. Van a definir responsabilidades y riesgos entre las partes, como se los había comentado. ¿Qué más hacen? Van a establecer qué medio de transporte se va a utilizar, el lugar donde yo me comprometo a entregar la mercancía y quiénes van a realizar qué trámites, ¿de acuerdo?
Dentro de la práctica, para los que estamos exportando por primera vez o los que están apenas empezando, los 4 siglas, los Incoterms se definen como siglas, son los más comunes. El Ex-Works es el equivalente al EXW, que significa puesto en fábrica, que yo creo que cualquier exportador no le va a tomar nada de complicación, porque básicamente le dices al vendedor que sí, que le vendes, pero que él tiene que hacerse cargo de todo lo demás. O sea, tú le vendes puesto en fábrica, a lo mejor tu precio nacional más un porcentaje de utilidad, y que él se haga cargo de todo lo demás. Que de pronto a veces no es el más conveniente para alguien que está empezando, porque a lo mejor quieres enganchar al cliente, pero es una opción. El que sigue es el FOB, que tiene que ver con que a lo mejor yo ya me encargo de entregarle en el puerto o en la aduana, y que él se tiene que hacer cargo de otros requisitos. Yo me encargo de llevarlo a aduana, de los gastos que tengan que ver allí, yo pago la exportación, pero él ya se encarga de todo lo demás hasta hacerlo llegar hacia el destino. CFR y CIF, estos términos tienen que ver con que yo me comprometo a pagar el flete internacional. También uno de ellos, el CIF, incluye el seguro internacional. ¿De acuerdo? Entonces, para hablar de Incoterms tendríamos que irnos también a otro webinar completo para que lo comprendieran. Sin embargo, para efectos prácticos, esos que yo les pongo en pantalla, pueden investigar más para saber de qué se trata. Si yo no sé de Incoterms, hay que acercarnos a alguien para ver a qué me estoy comprometiendo, y porque aquí, según el Incoterm que yo elija, tengo que sumarle ciertos costos. No es igual que yo venda Ex-Works a que venda CFR. Ex-Works, como les decía, yo es puesto en fábrica, no le tengo que sumar ningún gasto adicional. Y si yo le prometo al comprador, un CFR, pues sé que le tengo que poner los gastos de aduana, los gastos del transporte internacional. ¿De acuerdo? Bien, partimos de lo que sigue. Cadena de suministro. Cadena de suministro es algo que no todas las empresas tienen diseñado, que no todas las empresas hacen, y dentro de las exportaciones va a ser muy, pero muy importante que toda empresa exportadora lo tenga definido. Nos va a ayudar a cumplir con eficiencia todo el proceso, a reducir el margen de error que nos pueda costar dinero o una relación comercial. Tiene que ver con el diseño logístico para yo poder manipular mi producto de exportación desde la fábrica o desde donde yo lo compre hasta con el proceso de sacarlo del país. Va a involucrar todos los participantes desde el momento en que se fabrica hasta que llega al cliente. Entonces sí es muy importante, si yo voy a empezar a exportar, sentarme a diseñar mi cadena de suministro tan básica o tan explícita como ustedes lo quieran hacer, pero sí sentarnos a saber quiénes participan, con quiénes me tengo que involucrar, porque todo ese proceso también lleva tiempo en cada una de esas fases, y cada persona también puede tener ciertos costos involucrados. Ok, en pantalla les pongo un pequeño diagrama de lo que equivaldría a un diseño de una cadena de suministro normal, que a lo mejor para cualquier venta local, y la parte donde ya se desdobla todo lo que tiene que ver con una exportación. Todo lo que está en negro es lo que funcionaría como una cadena de suministro sencilla de consigo mi producto, bueno, mi materia prima, se fabrica, se almacena, está el equipo de ventas, una vez que se vende, se distribuye. Esa es cualquier cadena de suministro básica para cualquier venta de producto. Ahora, si yo voy a involucrarme en las exportaciones, tengo que saber que dentro de la distribución amplío mi cadena, porque tengo que estar consciente que se suman nuevos actores involucrados, como el transporte de mi almacén a la aduana. Se suma la aduana de salida, en este caso la aduana mexicana. Tenemos otro involucrado más, que es el transporte internacional, la aduana de entrada o la aduana de importación, el transporte de internación, que va a ser lo mismo que nuestro transporte del almacén a la aduana. Aquí es en el caso inverso, de la aduana en el extranjero al almacén de la empresa
compradora, se almacena por el importador y pues ya el importador lo hará llegar al cliente final si es que él no es para el cliente en sí, el cliente final. Ahora, no todas las empresas van a cumplir con toda la cadena de suministro, por eso cada una lo tiene que diseñar dependiendo de lo que haga o de sus procesos a la hora de que fijaron un Incoterm. Por ejemplo, si yo vendo en CFR que involucra que yo le voy a entregar puesto con el flete en otro destino, pues a lo mejor yo necesito mi cadena que llegue hasta la aduana de entrada, porque ahí lo voy a dejar. O a lo mejor yo me comprometía a cumplir con todo, pues a lo mejor sí me va a tocar irme con otro de los Incoterms cumpliendo toda la cadena que ustedes ven hasta el almacenamiento del importador. Entonces, dependiendo de mis necesidades, la tengo que diseñar porque, como les decía, cada proceso que ustedes ven en pantalla lleva tiempo. ¿Y para qué me sirve el tiempo? Bueno, si me llega una cotización de exportación, me van a preguntar, ¿y en cuánto tiempo me lo entregas? A lo mejor yo ya estoy acostumbrado, si soy el productor o el fabricante, que pues a lo mejor en un mes fabrico tu orden. Ok, en un mes me entregas y hay que tener mucho cuidado con los tiempos, porque a lo mejor yo me voy a comprometer a entregar un mes, pero lo que yo no sabía es que conseguir un flete a la aduana lleva tiempo. A lo mejor no salen todos los días, dependiendo de dónde esté geográficamente, me toca esperar ciertos días, programarme, cuánto tarda un despacho de exportación, puede llevar 2, 3 días, puede llevar un día el trámite en la aduana, cuántos días me toma llevar desde México hasta el extranjero un producto, dependiendo del transporte. Permitir a mí todos los tiempos para cuando yo me portador a decirle en 70 días, en todos los procesos y los tiempos que llevan en pantalla y a lo mejor agregarle un poquito de tiempo adicional porque aunque a veces planeemos así a detalle, hay cosas que se nos pueden salir de la mano porque como humanos no controlamos lo que sucede con el clima o con algunas cosas de fuerza mayor que pueden llegar a suceder y que mermen en mis procesos de exportación. Y como les explico, cuando estamos exportando tenemos un poco más de rigurosidad y de afección los exportadores que los importadores porque hay que cumplir con ciertos tiempos y momentos de entrega, que igual creo que lo vemos un poquito más adelante. Entonces, una cadena de suministro va a involucrar los tiempos, los actores que se involucran en cada proceso, qué proceso realiza cada uno de esos actores y los costos. Entonces es una parte muy importante que hay que realizar como exportadores y que de pronto no se hace y eso puede llegar a generar un poco de descontrol en cada una de nuestras operaciones. Bien. Otra parte importante es, bueno, Astrid, yo ya sé que lo tengo que llevar a una aduana, yo ya sé cuánto me cuesta ponerlo ahí, ya sé cuánto me toma producir. Ahora, ¿cómo lo saco de México? ¿Cuánta cantidad tengo que mover? ¿Puedo mover cierta mercancía en cierto tipo de transporte? Entonces es una parte importantísima. Seleccionar primero el puerto, la aduana de salida. ¿Dónde estoy yo ubicado en el mapa? ¿Qué aduanas están cerca? ¿Cuáles me pueden servir dependiendo del medio de transporte? Porque no todas las aduanas manejan todos los medios de transporte, ni todas las aduanas manejan todos los tipos de carga o todos los tipos de productos. Entonces sí me tengo que acercar a alguien que conozca o investigar muy bien por dónde lo tengo que hacer, porque a lo mejor yo creo que puedo mandar mi producto por Mazatlán porque estoy en Culiacán, sin embargo, oh sorpresa, que no pueden manipular cierta carga que yo estoy enviando por el tipo que es o por el tipo de producto, entonces Mazatlán no puede hacer mi operación y yo tengo que moverme quizás a Manzanillo. Y que yo me mueva a Manzanillo va a implicar que yo tenga que considerar otros costos adicionales. Por eso es súper importante. Y si yo me voy a comprometer a vender el producto puesto en el otro país, también tengo que conocer las aduanas o los puertos por donde puede llegar mi mercancía. Los tres principales medios de transporte, pues para este tipo de cargas internacionales, pues están el aéreo, el marítimo y el terrestre. El terrestre pues es uno que nos va a servir para internar o para movilizar dentro del local y también para cruces con frontera continua.
Los aéreos de pronto sirven para cargas pequeñas, medianas, también para grandes, pero lo más común es cargas medianas y pequeñas y que también tengan más urgencia, que necesiten llegar rápido, porque también tengo que decirles, el flete aéreo es mucho más caro que todos los demás opciones de transporte. Y el marítimo es uno de los que más se utiliza porque llegan para distancias más largas, los costos son mucho más bajos que otras opciones y que nos permiten llevar cantidades voluminosas como muchos contenedores dentro de mi misma operación. Dentro de las tipos de cargas que me va a ayudar a mí a saber qué requisitos, por dónde enviarlo, pues es definir, ¿es carga consolidada o es carga completa? En resumen, ¿llevo cajas sueltas? ¿Llevo tarimas sueltas? ¿O llevo un contenedor lleno? ¿De acuerdo? Estos tips los tienen que anotar porque a la hora cuando yo voy a cotizar con algún intermediario, pues él me va a pedir esta información y tengo que ser explícito para también obtener yo los costos que necesito respecto a los transportes, ¿sale? Ahora, yo voy a elegir el medio de transporte dependiendo de la mercancía, del nivel de experiencia que yo tenga en las operaciones. Muchos de los principales involucrados dentro de las operaciones de exportadores, sobre todo para gente que no tiene experiencia, lo ideal es acercarme a un freight forwarder o un agente de carga que me va a decir qué opciones logísticas tengo, porque a eso se dedica, al cuadrar este tema de opciones logísticas, de fletes, de rutas, y él me puede apoyar en eso. A veces mi producto puede ser muy pequeño o no tan voluminoso que puedo mandar por paquetería y puedo ahorrarme ciertos procedimientos al hacerlo por ahí. Igual, si mi empresa ya está hablando de contenedores y creo que ya puedo manejar ciertos trámites que involucra el estar enviando carga internacional, pues a lo mejor directamente me puedo involucrar con una empresa carguera. Entonces, esas tres opciones tengo. Yo puedo elegir cualquiera dependiendo de cuánto compromiso te quiera tener dentro de las opciones logísticas o de qué tan grandes son mis operaciones. Y aquí vamos a tratar de irnos un poquito rápido para cerrar. Otra parte muy importante dentro de la operación de la exportación, pues es la forma o el medio de pago que yo voy a elegir. Tenemos muchas opciones dentro de la exportación. Una de las más recomendadas es la carta de crédito. Hay personas que no la utilizan porque lleva ciertos procesos, pero si a lo mejor yo voy a hacer una operación muy grande, muy importante, que habla de muchos millones de pesos o de una cantidad muy importante que a lo mejor me ponga en riesgo, pues lo ideal es utilizar una carta de crédito porque nos da certidumbre a las dos partes. Sin embargo, se siguen utilizando otras opciones como las transferencias y las órdenes de pago. A la hora de hacer transferencias, que es lo que la gran mayoría de los primeros exportadores, cuando son operaciones que creen que pueden manejar o que no les implican tanto riesgo, las aceptan y nos podemos proteger con la forma en que yo pido el pago. Por ejemplo, yo puedo pedir que me paguen contra documentación. ¿A qué me refiero? Bueno, yo me protejo a que yo no le voy a enviar el producto sin que, o le doy certidumbre a él también de que él me va a pagar y yo le voy a entregar la documentación. Yo le voy a exhibir que ya está mi mercancía lista para exportar, que ya tengo la guía de embarque y con ese él puede estar seguro que mi proceso de exportación no se ha parado, que en cuanto él me pague se va a ir la mercancía. Otra de ellas es que yo pido anticipos. Pido anticipos para producir y pido liquidación al embarcar. Sucede muy parecido. Bueno, le digo yo que me comprometo con el anticipo producir, le aviso cuando está listo, hago mi proceso previo a la exportación y si él me paga en ese momento por medio de transferencia, la mercancía se carga y se va. Porque son formas en las que por medio de momentos de pago y de condiciones puedo aceptar transferencias bancarias sin aceptar tanto riesgo y protegerme un poco y también darle certeza a él sin necesidad de involucrar a los demás. ¿Cuál voy a elegir? Va a depender de mi confianza en la otra parte, en mi experiencia en este tipo de operaciones. Les digo, hay muchas otras.
Sin embargo, es algo que también tengo yo que poner en mi checklist para identificar cuál es la opción que voy a utilizar. Aquí nos vamos con unas pequeñas listas. Dentro de los requisitos de exportación, pues hay trámites y hay documentos. Dentro de los trámites tengo que estar inscrito en el RFC, tengo que tener buena situación fiscal. ¿A qué me refiero? Que estoy en orden con mis obligaciones, con pago de impuestos, que soy un contribuyente serio. Necesito padrón de importadores y a lo mejor me van a decir, pero estás hablando de exportaciones. Es un mero trámite que dentro del SAT se establece para yo poder dar de alta lo que más adelante es un agente aduanal, patente aduanal. El mismo sistema del SAT me pide que me inserte el padrón de importadores para darme de alta con mis agentes aduanales, independientemente que yo nunca vaya a exportar, ¿de acuerdo? Que solamente me vaya a dedicar a exportar. Luego tenemos padrones sectoriales. En la exportación existen padrones sectoriales dependiendo de la mercancía. Tengo que tener un agente aduanal. Hay regulaciones no arancelarias con las que puedo cumplir, ya sea de salida de México o en el extranjero. Sobre todo hay algunas aquí en México que desconocemos, como cosas tan sencillas como a la hora de exportar. Si vas a exportar pallets de madera, por ejemplo, necesitan ser certificados con cierta norma mexicana, no puede ser cualquier pallet. Tenemos el pago de contribuciones. Dentro de la exportación se manejan ciertas contribuciones que son simbólicas, puede ser, pero existen, y contar con la e-firma o firma digital. Si yo quiero ser exportador, tengo que conseguirme toda esa lista que está allí. Dentro de la documentación y los requisitos, yo cuando estoy exportando voy a emitir una factura comercial, pero de exportación. Una factura para exportación tiene una presentación diferente, tiene requisitos diferentes y campos muy especiales. Entonces me tengo que asegurar de que estoy cumpliendo con la factura comercial correcta. Tengo que entregar una lista de empaque que va a definir mi carga, mis bultos, todo lo que esté involucrado, pesos, volúmenes, cantidades. Tengo que generar la guía de embarque según el medio de transporte que yo vaya a seleccionar. Certificados, si aplican certificados de origen o certificados sanitarios, tengo que yo entregar también. Lo ideal y recomendable es que exista un contrato de compraventa, que todo lo que nosotros negociemos con nuestra contraparte esté por escrito. Y en algún punto de la exportación, pues va a existir un pedimento, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con la documentación. Tengo yo que saber generar todos y cada uno de ellos. Bien. Esto a veces es lo primero que no sé ni cómo hacerlo. Les voy a decir que no es tan fácil, que no todas las agencias aduanales trabajan con todas las personas ni con todos los productos. Cuando yo estoy eligiendo un agente aduanal, es muy importante que yo me sienta cómoda con esa empresa, con esa persona, porque me va a dar muchos servicios, y que lo ideal, si yo estoy exportando, si estoy eligiendo por primera vez un agente aduanal, pues es que de preferencia esté en la aduana que yo necesite para salida, que no subcontrate el servicio por medio de otro agente aduanal, sino que tenga oficina allí para que ciertos procesos se hagan más fácil y más rápido. Que pueda trabajar conmigo, con mi mercancía, si soy persona física, si soy persona moral, que pueda trabajar conmigo, porque muchas agencias aduanales se reservan el derecho cuando son personas físicas. Que tenga especialidad en mi producto. Por ejemplo, imagínense que yo estoy exportando productos refrigerados o perecederos, pues lo ideal es que sea una empresa que esté capacitada o que tenga experiencia en ese producto, porque ya sabe cómo hacer sus procesos y garantizar que mi mercancía no esté dañada o sufra pérdidas en el proceso de lo que él como agente aduanal tiene que hacer. Y también es bueno revisar los servicios complementarios que ellos ofrecen, porque hay agencias aduanales que te acompañan en muchos procesos. Hay agencias aduanales que nada más te dicen, me tienes que entregar todo esto y hazle como puedas. A mí nada más me avisas ya que está la mercancía. Por eso es muy importante que escojan a alguien con quien ustedes se sientan cómodos de trabajar, y hay que solicitar cotizaciones. Ninguna agencia aduanal cotiza lo mismo, porque ciertos servicios los cobran diferentes, y pues cuando estoy exportando ustedes saben que hay que tener muy en cuenta los costos. Entonces eso va referente a cómo elijo agente aduanal.
Dentro del despacho de exportación, que ya es la mera acción de que mi mercancía se prepare para exportar, pase por aduana, se hagan los trámites ahí, se activa el sistema de selección automatizado o el semáforo y ya me dicen que efectivamente ya quedó exportado. Ahí hay gastos que se tienen que hacer, que igual de pronto se los comentaba anteriormente, que mucha gente no conoce, que son los gastos inherentes a la patente del agente aduanal, las maniobras de carga y de descarga, si hay alguna revisión, si los fletes dentro de la aduana o arrastres de contenedores, todo ese tipo de gastos que, como les comentaba anterior, muchos agentes aduanales los pueden ofrecer como servicios complementarios, no todos. Y dentro de las contribuciones, dentro de la exportación o de cualquier aduanero, se pagan las que ustedes ven del lado izquierdo, prevalidación, DTA y CNT. Yo les puse dos encerradas en amarillo, el IGE, que vendría siendo el Impuesto General de Exportación, y el IVA. En sí, estos dos es muy raro que alguna mercancía los tenga, debido a que México cuenta con ese programa de fomento donde por exportar no te van a cobrar el IVA y casi todas las mercancías están exentas del Impuesto General de Exportación, y solamente pago 3 contribuciones, llegan a ser simbólicas por el valor de la operación, a diferencia si estuviera yo importando, pero sin embargo hay que estar conscientes de todos esos gastos y tenerlos contemplados. Y ya cerrando, ¿qué pasa si no hago bien el proceso? Pues puede pasar que no exporte en tiempo, que ya quede mal con mi cliente, que pierda el flete programado, que a lo mejor porque no hice mis procesos bien, no lo entregué en tiempo a agencia aduanal. En la agencia aduanal pues también se tardaron, no alcanzamos a liberar la carga, no se alcanzó a subir al barco porque se detuvo, lo revisaron, o en su defecto sí se alcanzó a ir, pero hubo demoras y me están cobrando por ese tipo de gastos. Hay sanciones en aduana, puedo perder mucho dinero, sobre todo estoy tratando y dependiendo, asumir muchos de los riesgos y perder muchísimo dinero. Las famosas penalizaciones, datos de compraventa por incumplimiento, también las puedo recibir. Y simplemente una vez que un proceso sale mal, a lo mejor yo ya me desenamoro de este tema del comercio internacional y de la exportación y simplemente digo ya no más. Y en pantalla les dejo un poco de recomendaciones finales. Les digo, les comparto que a mí me tocó experimentar abrir departamentos de exportación en algunas empresas y estas cosas a veces, aunque uno conozca de comercio exterior, no las conoces 100% hasta que estás dentro, porque igual cada empresa tiene procesos diferentes. Hay empresas que están muy abiertas al tema de exportación o que están muy familiarizadas en el comercio internacional. Hay empresas que no hablan nada de comercio exterior y no tienen procesos organizados. Entonces, cada una es un reto diferente, pero yo sé que estas recomendaciones les puede servir a cualquiera que está exportando por primera vez. La primera es que se acerquen a alguien que nos pueda guiar, sobre todo si es la primera vez. De pronto, como empresarios o como emprendedores, queremos recortar todos los gastos y preferimos no pagarle a alguien por una consulta con tal de ahorrarnos dinero, y a veces esa persona nos hubiera podido ayudar a saber qué hacer y qué no hacer. Y les digo, al menos la primera vez, a lo mejor ustedes se capacitan y ya no necesitan estar pagando por cada consulta, pero sí en la primera vez ayuda tener de la mano a alguien que conozca mucho del tema y que tenga experiencia inclusive muy específicamente en mi carga. Que exista una persona responsable de concentrar la información de inicio a fin. Es muy común que empresas que no están organizadas tengan a 20 personas queriendo trabajar en lo mismo. Sin embargo, como vieron ustedes en los diseños de la cadena, hay muchos actores involucrados. Entonces es bueno que haya una sola persona que esté filtrando o esté absorbiendo toda la información para que todo esté concentrado y evitar la fuga de información y ciertos errores que nos puedan causar algunos detalles en nuestra operación. Y que de preferencia quien entienda o se vaya a entender de los procesos de exportación, que hable de comercio exterior, o sea, que entienda los procesos básicos,
porque de pronto trabajar con ciertos actores, pues hablan de terminologías muy específicas y si no estás involucrado con esos términos, pues de pronto no sabes ni qué te están pidiendo y podemos cometer errores en ese sentido. Hay que tener nuestros asuntos fiscales y contables en orden. Es súper importante para todo aquel que quiera hacer operaciones de comercio internacional. Hay que comunicarnos con nuestro contador porque no todos los contadores en México saben de operaciones de comercio internacional, menos saben de cómo se procesan cierta información o facturas de exportación. Entonces hay que ponernos de acuerdo con él, hay que explicarle qué es lo que vamos a hacer. Puede que ya sepa, que nos ayude, porque muchos de los trámites se hacen con el SAT y damos por entendido que porque es contador ya domina todos los temas del SAT. Sin embargo, no todos son expertos en comercio exterior. Hay que tener fichas técnicas descriptivas completas de nuestra oferta, de preferencia en nuestro idioma y en inglés, para estar listos y a la mano cuando me queramos ofertar el producto, cuando alguien me pida, porque también la aplicación arancelaria me las piden, entonces hay que tenerlas listas en sentido más rápido posible. Con el comprador, hay que dejar todo por escrito, hay que tratar de entendernos con él lo más que se pueda, sobre todo si somos de idiomas contrarios, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que escribimos, para saber a qué nos comprometemos. Y pues hay que hacer un análisis de la viabilidad de la exportación desde el interior de mi empresa. ¿Estoy preparada? ¿No estoy preparada? ¿Ya cumplí con ciertas cosas o no? ¿Qué tengo que hacer para adecuarme para yo empezar a exportar? Antes de fijarnos en todo en el extranjero, porque de pronto creemos que exportar tiene que ver más con el exterior que en el interior, pero si yo en el interior no estoy haciendo todos los procesos adecuados, pues muy difícilmente voy a poder llegar al exterior. Y mi nota final: planeación y preparación son la clave para reducir riesgos y garantizar el éxito. Les digo, hay cosas que siempre se nos pueden salir de las manos porque no las controlamos, pero van a ser en un margen o en un daño menor a comparación de que yo no estuviera preparado o siguiendo estas recomendaciones. Y pues por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido tomar nota, que los que están ya en este proceso les hayan servido algunas recomendaciones. Muchísimas gracias, Astrid, por el tiempo que te diste. Te agradecemos mucho en la plática. Aquí tenemos un par de preguntas, si nos puedes apoyar contestándolas. Una es de Alex, que dice lo siguiente. Al comentar que se debe tener una buena situación fiscal, ¿se debe tener un mínimo de tiempo dado de alta en Hacienda para poder exportar o cómo está el rollo ahí? Ok. Muchas veces el padrón que les digo, el de importadores, a pesar de que yo esté exportando, sí me lo limitan a qué tanta antigüedad tengo yo exportando. No siempre, porque puede que como persona física tenga mucho tiempo yo en el SAT, pero como empresa tenga muy poquito. Pero como hacen una investigación exhaustiva, por eso les hago yo la recomendación que estén al corriente, o sea, que sí sean un contribuyente disciplinado, porque muchos de los permisos o padrones sectoriales se limitan a la investigación que hace el SAT respecto a eso. Ok, también una pregunta, pues ¿qué recomendaciones das o cómo es el proceso cuando la exportación es solamente un pallet en este caso? O sea, cuando es una cantidad, ¿cómo se puede decir? Pues ahora sí que la mínima, ¿no? Algo muy pequeño, o sea, un pequeño pallet, ¿cómo es el proceso para exportar? ¿Es el mismo o se tiene alguna observación especial para ese caso? Ok. Yo creo que se cuidan un poco más las operaciones cuando son pequeñas porque los costos varían mucho. Yo sí les pediría que cuando estén haciendo operaciones pequeñas, o sea, cajas, pallets, que le pongan mucha atención a los costos, que sean muy cuidadosos en medir las dimensiones, los pesos, porque cada servicio va a costar diferente a que si estuviéramos hablando de contenedores, que cuando hablamos de contenedores el tema de los costos es menos volátil que cuando estamos hablando de pequeñas cargas. La gran mayoría de los procesos implican lo mismo, sin embargo, sí va a haber una diferencia importante en cuanto a costos, dependiendo del tamaño de la carga. Ok, perfecto, muy bien. Unas preguntas más. Ale Almazán comenta, ¿cuáles son los permisos que necesito para exportar comida y dónde contratar a un agente aduanal? Ok, bueno,
Comida todavía está bastante general. Puede que el producto, dependiendo de lo que sea, no esté. Les digo, también cada producto hay que sentarnos a revisar específicamente. Seguramente nada más necesitas estar inscrito en el padrón y tener dado de alta la patente del agente aduanal. Sin embargo, va a depender de que la gran mayoría de los padrones sectoriales son de cosas muy específicas como algunos químicos, algunos minerales y alcoholes, entonces quizás no aplique. ¿Cómo busco un agente aduanal? Pues si yo ya estoy trabajando con un consultor, seguramente el consultor me va a ayudar a conseguir a alguien de confianza más rápido. Si no, pues hay organismos como la CAREM, como la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, que yo puedo buscar ahí, o a la antigua investigar, estar buscando dónde quiero hacer la operación aduanal, en qué aduana, y empezar a buscar el directorio de los agentes aduanales y empezar a tocar puertas. Muy bien, muy bien. Roberto López tiene un par de preguntas. La primera es, ¿cómo puedo estar seguro como empresario o como persona que lo que voy a enviar llegue al estado en el que lo embarqué al medio de transporte? ¿Y por qué habría que pagarme al cliente contra documentación al momento de embarcar si embarco aún le falta como 25 días para recibir el producto? Ok. Respecto a asegurarme que la carga llegue en el estado que tiene que ser, pues hay un proceso dentro de la cadena de suministro que tiene que ver con el embalaje. Dependiendo de la carga, yo me tengo que asegurar de protegerla como tiene que ser. Inclusive muchas de las agencias cargueras me dicen cómo me van a recibir ese producto, en qué condiciones tengo yo que empaquetarlo o embalarlo para que lo puedan recibir. Claro que aquí va a depender de la naturaleza del producto. Igual hay un margen de posibilidades porque dentro de las maniobras puede llegar a suceder algo. Por eso lo importante de la contratación de los seguros, aunque el Incoterm lo exija o no lo exija. Pero digamos que hay una parte que me toca a mí, la otra ya tiene que ver con, pues no sé si decirles que si con la suerte o con qué, porque pueden pasar cosas que no podemos controlar a la hora que muevan mi pallet, por ejemplo, del contenedor al piso o al patio o algo por el estilo. En cuanto al pago, me decían que por qué pago contra documentación. Bueno, es una forma de protegerme a mí, que me va a pagar y que él va a recibir el producto, porque una vez embarcado, pues tendría que hundirse el barco, por ejemplo, para que el producto no le llegue. De esa forma es que yo le estoy diciendo que me va a pagar porque yo ya lo voy a embarcar o se va a subir al barco porque yo ya tengo el documento. Hay cosas como documentos que me pueden comprobar que el proceso va aunque la carga no se haya subido, porque en ese momento yo ya no me hago, bueno, no tengo posesión de la carga, la tiene otra persona, se carga, yo le exhibo a mi cliente el comprobante para que él sepa que yo le estoy embarcando lo que él me pidió, la cantidad que me pidió y que ya se va a ir. O sea, él me va a pagar con la certeza que la mercancía le va a llegar a él. Por eso es importante el tema del pago contra documentación. Perfecto. Bueno, por tiempo, pues una pregunta más la hace Obed Alejandro Hernández. Dice, conozco a una agente aduanal en Reynosa. La misma persona tiene una empresa que en McAllen, Texas, vende supermercados y en el resto de la región del Valle ahí de Texas, ¿no? O sea, prácticamente pues, la empresa ahí distribuye. Me pide productos ya con empaque final, solo puestos en la aduana de México, en la línea en este caso. He estado investigando y, por ejemplo, para el camarón se ocupan certificados y sé que los productos del mar en Estados Unidos necesitan de ciertos certificados, además del FDA, sino de otras tres dependencias por el tema de patógenos o cualquier agente de alergias que pueda existir en el camarón. Mi pregunta va por el lado de quién y en dónde se tramitan esos certificados en Estados Unidos. Ok, bueno, yo primero partiría de decirte qué requisitos, o sea, qué trámites tienes que hacer tú. A lo mejor si tú ya te vas a dedicar a vender a Estados Unidos, a lo mejor sí ya te toca investigar en dónde hacer los trámites. Te digo, hay unos de FDA, hay algunos que yo te pudiera recomendar consultar la fracción arancelaria o el HC code de tu mercancía, la consultas en la tarifa de Estados Unidos y te va a decir qué permisos exactamente te van a pedir por esa mercancía y normalmente te da la dependencia que
que toca para ese tipo de trámites. Muchas veces no nos toca a nosotros comprometernos a hacer ese tipo de trámites o certificaciones porque a lo mejor son procesos que le tocan ya al importador. Si yo nada más estoy exportando, yo me voy a encargar de todo lo que esté de México para darle salida. A lo mejor sí cumplir con ciertas características del producto para que el importador lo cumpla. Digo, lo podemos revisar porque ya es algo muy concreto, ya investigar qué certificaciones y dónde hay que tocar puerta, pero sí partir de ahí de, a lo mejor me toca a mí o a lo mejor no me toca a mí, a lo mejor me toca ponerme de acuerdo con el importador, si yo no soy el importador, y que él me diga qué características necesita, yo dárselas y él definitivamente hacer la parte del trámite, porque no siempre el exportador tiene que hacer todos los trámites, ¿de acuerdo? Ok, sí, perfecto. Bueno, bueno, Astrid, muchísimas gracias, la verdad, por el tiempo que te diste esta mañana para platicarnos, ¿no? De los aspectos más importantes en el ámbito de exportación. Estoy seguro que pues a muchos les sirve, ¿no? Que están con esta idea de buscar el tema de exportar. Y bueno, pues Obed, ahí están todos los datos de Astrid por si tienen más preguntas que hacerle, pues adelante, ¿no? Aquí están los datos de contacto. Y bueno, el resto de los asistentes les agradecemos mucho el tiempo que se tomaron también para conectarse. Y les haremos llegar la presentación a los que la pidieron a su correo electrónico. Y esta plática la van a encontrar en el canal de Webinar Puro Sinaloa, en YouTube, en caso de que quieran ver alguna parte o un tema en específico. Y bueno, por nuestra parte, te agradecemos mucho, Astrid, como Dirección de Comercio, por el tiempo que te diste. Y también a todos los asistentes por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias y pues que todos tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, Astrid. Gracias, hasta luego.